tal? ¿Cómo están todas, todos y todas, todos y todes ustedes? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un capítulo más de esta historia de mucha madre y violencia vicaria en tu programa Y tú también discriminas. Y bueno, pues regresamos a la conversación con nuestra querida invitada Claudia Jiménez, que en el bloque pasado pues nos empezó a relatar cómo fue su primer matrimonio, cuando nace su primer hijo, luego cómo llega con su segundo marido y cómo se empiezan a dar las cosas después de un embarazo, eh, pues ya viviendo con él y habiendo perdido a su primer hijo porque fue sustraído por el padre de este sin consentimiento de Claudia y sin haber podido hacer algo al respecto porque no le dio el permiso ni la venia al segundo marido, pues ya empieza a vivir pues unas situaciones de violencia ya no solo psicológica, sino física. Y me llama la atención porque supuestamente de lo poquito que conozco de la religión del Islam, pues lo primero es respetar a la mujer y sobre todo a la mujer madre de los hijos. Entonces, pues como que nada más estaba en la creencia en lo que le convenía, ¿no? Sí, no solo lo convenía, sino lo que le convenía, sino un modo de aislamiento, como tú bien lo refieres. O sea, imagínate, yo me saca de mi estado, me saca de mi trabajo, me aleja de mi familia, de mis amistades, me viene a encerrar a una casa en Cuernavaca. Y ahí también vete, tú dices la sustracción que me hace mi primer pareja sin mi consentimiento, pero también con apoyo de las autoridades, porque te repito que las autoridades en ese momento deciden no tomar partido, no ayudarme a mí, y eso es una situación que a mí me deja como en completa indefensión. Y esta es una constante en mi historia y en otras historias de violencia vicaria que yo conozco. Y es ahí donde también yo cuestiono mucho esta posición de esta mujer que quedó en relación violenta porque quiere, en una mujer le gusta que la golpeen, ya se acostumbró a esto, no es ¿O cierto, o para sea, qué yo se creo que hay aguanta? una, ¿Por qué no hace nada, no? Siempre ¿por dicen, qué no hace ella nada? que Sí, se sí, sí. aguanta y no hace nada, entonces le debe de gustar. Sí, 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 eso es gravísimo. Y a eso tú le aunas que él era una persona con cierto prestigio laboral dentro de su vida académica y artística. Él fue Premio Nacional de la Juventud, mi segunda pareja. Era, o sea, había salido así, tenía un máster que había hecho en Barcelona sobre guionismo, era una persona que sus amistades lo tenían como lo tienen, como en un alto concepto, y también a una le que era mi segundo matrimonio. Entonces yo también no quería darle esa pena a mi mamá y a mi papá. O sea, y cuando digo pena no me refiero a vergüenza, sino me refiero a tristeza. Sí, sí, tristeza. Pero tu mamá te dijo muy acertadamente desde la primera palabra altisonante que te dijo tu segundo esposo, te dijo, tu matrimonio se acabó y no. ¿Y qué pasó en ti cuando oíste eso de tu mamá y por qué seguiste adelante? Yo quería, pues yo para mí misma quería Ujú. demostrar que no me había equivocado. Te repito, yo ya había cometido el gravísimo error de quedar embarazada, de quedar embarazada. Entonces ya estaba yo así como vinculada a él de una manera muy fuerte. Entonces yo creí que él, al tener el niño en brazos, pues esta familia se iba a constituir, ¿no? O sea, ya iba a ser algo apreciado, que él me iba a apreciar como, pues ahora sí que como la mujer que había dado la luz al hijo, ¿no? O sea, mi bisabuela era partera tradicional, entonces en la crianza, pues nosotras como mujeres ismeñas, pues vemos un gran valor, o sea, es así como, yo me imaginaba a mi bebé haciéndolo en la hamaca, ¿no? Así, pues la comida de nosotros, iba a aprender a comer todo topo, remojado en café, como comen casi todos los niños del Istmo, los bebés del Istmo, y yo tenía como esta ilusión, ya lo había hecho con mi primer hijo sola, y tenía la esperanza de hacerlo esta vez con un marido que además de que era proveedor, yo lo
veía guapísimo. Entonces era así Además, como, no, pues yo estoy presente, ¿no? Y además presente, no por ausente supuesto. como el otro. Entonces todo eso va, me va generando pues pues yo me tengo que aguantar, o sea, yo me tengo que aguantar porque pues yo no voy a darle esa tristeza a mi papá, a mi mamá, de que pues en realidad esta persona me está dando un trato infame, o sea, te repito, yo tuve nana, entonces mi nana era así como me quiso mucho y todo, y a mi nana, pues yo no le voy a dar esta vergüenza de saber que me están pegando, ¿no? De saber que mi pareja me insulta más. Él me decía constantemente, nadie te va a creer, y yo le creía. O sea, yo le creía porque yo ya había pasado por esta situación de las autoridades en Oaxaca, que desestimaron completamente mi búsqueda sobre mi primer hijo, que me ridiculizaron. Entonces yo pues me voy aguantando, pero además te digo, todo fue muy abrupto. O sea, yo tenía 5 meses de embarazo cuando se llevan a mi primer hijo, me mudo a la ciudad de Cuernavaca, segundo hijo enfermo, entonces ya como a los 4 meses de nacido de Nur, yo me doy infiel. Entonces, y además de que me habías venido siendo infiel durante todo mi embarazo, pero yo no lo había advertido. O sea, yo estaba tan locurada Pero qué en toda esta interesante, situación. igual, perdón que te interrumpí, no, Claudia, pero aquí me gustaría hacer esta pausa respecto a la creencia que él dice profesar, porque la infidelidad es muy penada dentro del Islam, hasta donde yo tengo entendido. Entonces, como que ya son, o sea, abrazó el Islam, pero a conveniencia, ¿no? Eh, porque luego es muy No, pues, fácil que nos podamos ir con este imaginario colectivo de que todo lo que tiene que ver con el Islam es es malo, son terroristas y no necesariamente, ¿no? No, no todo es así. O luego, porque no debe de faltar quien diga, es que seguramente esta persona te violenta porque era musulmán, ¿no? Y no, es porque tenía la construcción plena de que, y la convicción de que eras de su propiedad y que se hacía lo que él decía. Además, ya te había ido comprando desde esa primera aportación que te dio cuando fue a conocerte. Bueno, a reencontrarse contigo, ¿no? pues sí, yo no tenía nociones del Islam, yo no había leído el Corán, me pareció un libro muy complejo, no, no, sí conocí algún país árabe, sí, yo les decía, había leído Las Mil y Una Noches y me había echado un par de dátiles, ¿no? Yo creo que ahí llegaba mi conocimiento del mundo islámico y yo tenía muy presente esto de una relación duradera. O sea, él va a tener un compromiso conmigo y no me doy cuenta de que efectivamente era una estrategia de él, no solamente hacia mí, sino también hacia otras mujeres de seducción. O sea, un ejercicio de seducción perverso. Yo, que eso es una muy delicada, lo voy a compartir de manera correcta, pero yo siempre le digo a las autoridades que ellos constatan la violencia no tiene posición social. Y yo les digo que eso no es verdad. Lo dicen, no tiene clase económica ni posición social, y yo les digo que eso no es verdad, porque yo en mi experiencia y en la de muchas personas que he observado, noto que los hombres cuando tienen un poco de educación o un poco de dinero, su violencia es mucho más maquinada y es mucho más perversa. Entonces, en el caso, pues yo vivo esta situación, o sea, mi esposo, te digo, habla varios idiomas, bueno, sobre todo inglés, ¿no? Tampoco es que hable tantos idiomas. Estaba aprendiendo árabe y estaba aprendiendo francés, y yo me doy cuenta de que hace esta cuestión de opresión constante, y cuando yo me doy cuenta de que pues es un episodio de violencia, bueno, ya había ocurrido un episodio de violencia tan terrible cuando mi primer pareja permite que mi hijo Emiliano vaya a conocer a su hermanito. Entonces en ese momento yo le digo a mi hijo que se quede en la casa, que no regrese con su papá, porque su papá, te digo, mal proveedor, mal padre y todo, pues yo sabía que mi hijo estaba en una edad muy frágil, estaba terminando pues estaba a mitad de la secundaria, yo quería que él tuviera un futuro prometedor. Entonces, yo tengo una con mi segunda pareja y él me da una cachetada frente a mi hijo mayor. Entonces eso provoca que mi hijo mayor se vaya, no, obviamente no se iba a quedar conmigo, y yo
decido salirme de la casa porque mi segunda pareja, cuando estoy yo llorando, una mañana al día siguiente que se va mi hijo, él me dice, yo debería de matar. Y además todo esto en el silencio del ambiente doméstico, ¿no? O sea, no es tampoco como que tengas testigos y situaciones así, que es donde yo creo que también, por eso te agradezco la invitación a un espacio como Y tú también discriminas, porque yo creo que la postura de la sociedad hacia las mujeres que sufren violencia es también de mucha discriminación. Entonces yo salgo huyendo con mi bebé y nos llevan a la policía, un escándalo, y yo termino viviendo en la ciudad de Cuernavaca en una propiedad que es de mi familia. Entonces, es la primera vez, digamos, que me separo y ya empezaba a sonar lo de la ley de acceso a una vida libre de violencia, ya estaban las fiscalías de la mujer, o estaban gestándose las fiscalías de la mujer, y yo te digo, esto es en el 2010, y yo trato de ponerle una denuncia. Pero me da miedo el proceso de la denuncia, yo regreso con él finalmente, y pues te digo, yo quería crear a mi bebé y la violencia esta sigue a tal grado que cuando yo me entero de que él me es infiel, yo tengo que huir a un albergue. Y esa es una crítica que yo le hago al sistema, porque yo, pues a mí mis amigas feministas me dicen, no, vete a un albergue. O sea, yo tengo que contarle a mi familia no estaba en condiciones de ayudarme, mi mamá acababa de pasar por un cáncer muy agresivo, entonces mi abuelo estaba muy enfermo, entonces yo todas estas las tomo como justificaciones a la confusión que te provoca la violencia. Entonces yo salgo y me voy al albergue y cuando llego al albergue yo digo, yo no me quiero quedar aquí. O sea, había mujeres con historias, si la mía es fea, bueno, devastadoras. Entonces, yo me regreso a la casa y me dicen, no te regreses. Me dice una trabajadora social, me dice, no te regreses porque tu pareja te va a quitar al niño. Entonces yo, ya, fíjate, ya había pasado lo de Emiliano, pero como mi hijo Nur tenía 6 meses de nacido, yo no podía creer que eso fuera verdad. Entonces yo regreso a la casa y efectivamente al día siguiente salimos a la calle porque mi hijo Nur iba a terapia de rehabilitación por el problema con el que nació y me deja en la calle, sin llaves, sin teléfono, porque yo como buena esposa abnegada no tenía acceso a nada de eso y se va y se lleva a mi hijo a la Ciudad de México. Digo, yo me tardo meses en enterarme dónde está mi hijo, ¿eh? Y en ese momento empieza para mí pues esta experiencia de búsqueda de mi bebé. Y entonces fue enloquecedor, no tengo otra palabra para describirlo, yo me amamantaba. Entonces, mi hijo su único alimento era la leche materna. Empezaba a comer fruta y todo, pero recientemente, realmente el niño amamantaba. Y ante esa crueldad, no solo hacia mí, sino hacia su hijo, se lo lleva. Y entonces yo empiezo a buscarlo y algunas amistades me dicen, ¿sabes qué? Está en la Ciudad de México. Tengo una amiga, Livia Olvera, que, bueno, me mandó dinero, me mandó en ese entonces 200 pesos, que te digo, eran de mucha ayuda hace 10 años, y logro yo llegar a la Ciudad de México. Livia Olvera siempre ha sido feminista. Entonces ella me decía, siempre me quería hacer ver como lo mal que estaba yo. Pero yo creo que también no se trata nada más de decirle a tu amiga estás mal, sino se trata también de comprender, y es un poco mi misma crítica hacia los albergues de ayuda a las mujeres. A mí me parece que debería de haber albergues de rehabilitación para hombres violentos y no poner solo la atención sobre la víctima, sino sobre el victimario, que eso yo creo que es en general un problema de la sociedad, o sea, tanto de autoridades como de voluntarios, como de, o sea, la gente no pone, porque al final de cuentas la violencia, digo, la palabra, la etimología de violencia es el que trae la fuerza. Y eso se entiende como el que trae el poder. Y ese aprecio hacia el poder es algo que requiere de verdad una gran inteligencia, una gran visión para poder darte cuenta de que ese poder no nos ha beneficiado a nadie. Y lo extiendo hacia lo que tú quieras, hacia la política, hacia la cuestión económica, hacia la migración, ¿no? O sea, es una cosa muy grave el ejercicio de poder. Pero la gente sigue viendo en eso algo bueno, ¿no? Como una ventaja. Y pues la gente quiere estar siempre del lado de quien tiene la ventaja. Entonces, a mí cuando me quitan a mi bebé, pues yo llego a la Ciudad de México y empiezo a buscar a mi hijo a través de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos. Y tengo pues el privilegio de conocer a María Elena, a doña María Elena, que es una persona sumamente valiente, porque es alguien de la sociedad civil que decide alzar la voz y decide abrir esta asociación para atender las búsquedas de desaparecidos. Y es la primera persona en mi vida que me sienta así en y me dice, mira, lo que tú estás viviendo es una sustracción.
y es quien me enseña esta palabra. Yo no la conocía. Me dice, me expone el amplio catálogo de desaparecidos de México. Hay desaparecidos, que no sabemos dónde están, hay desaparecidos voluntarios que se fueron solitos, hay desaparición forzada, que hay secuestros, y lo que tú estás viviendo es una sustracción. Entonces, pues yo me siento pues reconfortada de tener una palabra y conozco muchas madres, muchas de las cuales todavía conozco. Algunas encontraron a sus hijos, digo, sustraídos, te hablo solamente de casos de sustracción, y algunas no. Algunas después de 11 años nunca recuperaron a sus hijos, ya son ahorita adultos, ¿no? Otras, bueno, en fin, otras los recuperaron y los volvieron a perder, dañando toda su vida laboral. Algunas me dicen, he vivido como por inercia. Es como lo que ellas explican, ¿no? Mujeres inteligentes, mujeres destacadas dentro de sus profesiones y que pudieron haber dado más si esta violencia no nos hubiera atravesado. Entonces yo recupero a mi bebé, lo recupero 4 meses después con ayuda de algunas autoridades y con ayuda de mis amistades. Y bueno, ellos saben quiénes son, ¿no? Entonces yo lo recupero y me regreso al Istmo de inmediato. O sea, yo recupero a mi bebé y me regreso al Istmo y al mes tengo un accidente que me deja en silla de ruedas. Entonces, esta vulnerabilidad en la que me quedo me pone evidentemente en shock, me quedo como 4 meses en el hospital y yo decía, ay, ese cuando yo recuperé a mi bebé estaba bien, porque pues sí, estaba bien físicamente, pero había estado en manos de este sustractor, no me gustaba la posición económica en la que caen mis papás, porque después del 2006 ellos pierden su empresa, se devalúa su posición económica, tengo, mi mamá acaba de salir de este cáncer, mi abuelo estaba muy enfermo, yo digo, pues yo voy a regresar, tengo la genial idea de regresar con mi agresor. Y entonces procreo a mi hija, pero esta situación de violencia nunca se acaba. Entonces, me vuelve, o sea, él cada vez que se enojaba, y eso es algo horrible de la sustracción parental, de la violencia Pero, vicaria, es que algunas... Claudia, Ajá. para que ahí me perdí un poquito. O sea, tú estabas ya con tus papás, con tu bebé, ¿y cómo es que regresas con tu segundo marido, bueno, con tu segundo esposo, después de todo lo que habías pasado? ¿Qué es lo que te convence? Que ahí es donde, que esto es algo, me parece muy valioso de tu experiencia para otras mujeres que puedan estar en una situación similar a la que tú pasaste y qué te pasó a ti para regresar con tu agresor. Porque ahí es también donde luego la sociedad dice, pues entonces le gustaba, ¿para qué regresó, no? Que lo dicen de forma muy sencilla porque es muy fácil hablar si tú, y no ponerte en los zapatos de la persona que lo está viviendo, ¿no? No desde acá afuera es muy fácil decir, ay, ¿por qué lo hizo? Pero me gustaría, sí, claro, y si tú lo quieres, que nos dijeras qué fue lo que te llamó a Pues, regresar a pesar de todo. pues en ese momento no lo veía, o sea, no lo entendía por qué. Yo creo que es una cuestión de nutrición, o sea, de ver realmente qué escuchamos, qué nos nutre, ¿no? O sea, qué de lo que escuchamos, qué de lo que nos alimenta, no solo a comida, sino qué es lo que nos nutre y con qué nos quedamos. Yo, por ejemplo, antes de que me rompiera la pierna, una amiga me decía, necesitan romperte una pierna para detenerte. O sea, como siempre ha sido una persona inquieta, que trabaja, que busca. Entonces, cuando yo me rompo la pierna, yo, bueno, que te digo, quedo en silla de ruedas, me rompí el brazo, quedé 4 meses así acostada en una cama, tuve varias operaciones y quien se conmueve de mí y me pasa el teléfono es una enfermera, porque toda mi familia no quería que yo tuviera contacto con mi agresor, o sea, sabían que mi mente también se había sacudido con el trancazo, ¿no? Pero la enfermera me tiene cierta consideración porque veía el estado en el que yo estaba. Además, mi bebé también se lastimó. Él estuvo internado en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, que está a 5 horas de donde yo estaba internada. Entonces, todo este episodio tan doloroso, y te digo, de desventaja económica, y de ver a mi mamá pues trabajando tanto para sacar adelante a mi abuelo, al bebé y a mí, cuando ella acababa de sobrevivir de un cáncer, me hace pensar que mi única alternativa es él. Yo creo que proviene de mucha devaluación de la que te comentaba yo antes, o sea, como de todo lo que me había pasado en mi niñez, en mi adolescencia, queriéndome construir como tatuadora,
empezaba toda esta cuestión de las tribus urbanas con las que yo no me identificaba, ¿no? Yo veía más bien el tatuaje como una especie de bordado, como una réplica del traje de Tehuana en la piel, ¿no? No lo veía como esta cuestión de identificación. Era muy aislante para mí. Y entonces, entre ese aislamiento y esa devaluación que yo tenía, yo le añado el haberme quedado no solamente inválida, sino tenía un brazo roto. Entonces, pues yo esto me hace pensar que mi hijo merece tener a su papá. Eso es lo que yo pensé. O sea, pensé sobre todo en mi hijo. Pensé que ya mi hijo mayor había tenido, como él regresa con la familia de este abandonador y se queda a vivir con él, pues yo pensaba que ya mi primer hijo se había negado como a un buen desarrollo. Y entonces yo tontamente, pues yo pienso que, o no tontamente, porque también es una cosa con los que las mujeres constantemente nos autodescalificamos, pero sí en medio de esta confusión, pues yo considero que pues mi expareja pues era una persona, como te repito, desarrollada profesionalmente, con cultura general, y pues yo pienso que es una buena alternativa para mí, porque, y sobre todo, te lo repito, para mi familia y para mi hijo. Entonces yo también, y eso sí me parece algo muy ingenuo de mi parte, yo pensaba que la misma situación de que yo llegara vulnerada en silla de ruedas, que ya, o sea, pensé que hasta cierto punto iba a tener lástima de mí, fíjate, o sea, no pensé que iba a tener un aprecio hacia mí, sino pensé que iba a tener una lástima y que las cosas no iban a volver a pasar, que él también había escarmentado el daño que, sí, el daño que me hizo a mí y que también en ese momento yo decía, ay, el daño que me hizo a mí, pero no, o sea, las principales víctimas del ejercicio de sustracción parental y de la violencia vicaria son los niños y niñas. Y eso es demasiado cruel. Me parece que, no sé, Andersen tiene un cuento que se llama El amor de una madre, ¿no? Y la madre tiene que cruzar un bosque de espinas que la va como despojando de las partes de su cuerpo para recuperar a su hijo. Yo creo que es una buena analogía, o sea, las mujeres tenemos en como si yo me desgarro, mi hijo va a estar bien, lo cual es una idea, pues Andersen, te equivocaste, ¿no? O sea, igual que no sé, o sea, son muchos mitos en los que está rodeado la maternidad, ¿no? O sea, yo creo que también en el catolicismo el hecho de que la Virgen María pues se embarace de una paloma, ¿no? Es como, son cosas como muy, ay, no sé ni qué palabra usar, pero como muy un descalificativo de las capacidades de las mujeres y de sus derechos. Entonces yo, pues me asumo como esas mujeres y decido que voy a volver con él. Y te digo, esta violencia pues no para, procreamos a mi hija, y entonces él empieza a tomar esta cuestión de llevarse a los niños como una fuerte medida de opresión, porque entonces yo tampoco tengo manera de escapar de la violencia, porque o me mata o me desaparece a los hijos. Entonces eso pues te va limitando todavía más. O sea, si tú ya sientes esta falta de autoestima, ya sientes esta falta de desarrollo de tu autonomía, ya te sientes totalmente confiada a que la pura relación, que te lo repito, ¿no? O sea, que un matrimonio no se construye por anhelo, pero en ese momento tú crees que sí, pues te hace quedarte en una relación que es violenta, ¿no? Sobre todo yo pienso que el pensar que la otra persona va a tomar conciencia. Es que yo le decía a las autoridades, es como que quisieran que una pensara como el criminal y una no puede tener un pensamiento así, o sea, no lo tienes, sino naturalmente pues yo creo que la naturaleza sana de la humanidad pues está orientada hacia lo vital, hacia la permanencia, ¿no? Hacia lo que crece, a lo que florece, a lo que es nutritivo. Y en esos momentos de violencia, pues tú estás negada a pensar que hay alguien que piensa absolutamente lo contrario. Eso es, creo que un factor muy importante para que las mujeres permanezcamos en la relación, que no das crédito a lo que está sucediendo. Eso es mi experiencia. Claro, es como, ahorita que lo comentabas y que no das crédito, es como si te quedaras en un estado de shock, ¿no? No sé lo que opinen psicólogos o terapeutas a ese respecto, pero no es un similar, porque cuando quedas en estado de shock, pues no das crédito, no,
no procesas muchas veces la información y por todo lo que fuiste viviendo fue un constante estar en shock tras estar en shock tras estar en shock y a veces ya no llegas a procesar adecuadamente todo a lo que te estás enfrentando, ¿no? No, y también falta especialización dentro de las mismas ramas de la psicología. O sea, ser psicólogo no te convierte en un especialista en trauma, no te convierte en un Exacto. especialista en violencia, no te convierte en un especialista ya, o sea, te digo, yo tardé años en que obviamente mucha gente conocía el término, pero en que mucha gente en México conociera la palabra violencia vicaria. ¿Por qué? Porque yo incluso tomaba terapia en los centros de justicia para la mujer o en el centro SIGUE, que es Salud y Género de aquí de Morelos, que son dependencias de la Secretaría de Salud Pública y no conocían el término. Entonces, esto es lo que algunos especialistas le llaman el vínculo traumático. O sea, tú generas un vínculo traumático con tu agresor, entonces te es difícil romperlo. Y sí, hay quien le llamará síndrome de Estocolmo, síndrome de acomodamiento, no sé, o sea, términos que a lo mejor ni siquiera están reconocidos en el país, pero sí creo que el trauma te causa un gran vínculo y pues te digo, no nada más eres tú. O sea, es muy fácil criticar a la parte oprimida, pero en la violencia juegan dos. Y también está Claro. la parte agresora. Y la parte agresora, yo te estoy contando lo malo, pero también tuve muchos episodios donde pues yo era así la reina de la casa, había regalos, había comida delicatessen, había paseos, había viajes. Claro, que Entonces, es el círculo de violencia, ¿no? Que primero te golpean y luego, ay, perdón, no vuelve a pasar y entonces empieza otra vez esta luna de miel hermosa y luego otra vez. no, y en mi caso, sí, o sea, y en mi caso hubo realmente muy pocas veces de esa promesa. Creo que más bien lo que utilizaba mi expareja era mucho una situación de te lo merecías, de es tu culpa, tú lo provocaste. O sea, esto que estoy haciendo yo es tú lo provocas. Tú porque no te quedaste callada, tú porque no te aguantaste. Entonces todo eso te va metiendo y fíjate, te causa una cuestión muy interesante que yo platiqué el otro día con mi psicóloga Daniela, le mando un abrazo, la quiero mucho, que ella me hizo comprender una cuestión, bueno, tengo otro psicólogo que se llama Gustavo Navarro, a los dos los quiero mucho, pero era una cuestión de doble valoración, te colocan en una doble valoración, que es lo mismo de cuando te son muy infieles, que era el caso de mi expareja. O sea, mi expareja no nada más me era muy infiel, sino con actrices, con gente destacada dentro de su profesión, o sea, su esposa se había ganado un Ariel. Entonces era así como cineasta, ¿no? Hace edición. Entonces era esta cuestión de tú no eres como ellas, tú nunca vas a ser como ellas, pero a la par yo te escogí y a ti te hice mal. Entonces, esta doble valoración es totalmente enloquecedora y después te das cuenta de Vergüenza. que, y después terminas tú con esa doble valoración hacia ti misma, donde ¿quién soy yo? O sea, ¿quién soy yo? Esta mujer que se deja golpear, esta mujer que es digna, esta mujer que tiene ganas, que ya no tiene ganas, que tiene fe en la justicia, que no tiene fe en la justicia. Y eso es algo muy, pues te rompe todo el equilibrio. Y no quiere decir que las mujeres no seamos inteligentes. Yo me considero una mujer inteligente, por supuesto lo soy. Sin embargo, pues acabé viviendo esta situación porque no tenía en ese momento la capacidad, porque además te digo, era un golpe tras otro, tras otro, tras otro, entonces era así como a mí no me dan tregua, y sigue mi expareja sin darme tregua. O sea, también de hecho te agradezco pues esta oportunidad de exponer el tema en tu programa, porque pues yo también, es un poco esa llamada de atención, ¿no? Hacia denos espacio, no solo a las madres, sino a los niños y niñas que son víctimas de esta violencia, porque sin ese espacio no hay oportunidad de sanar, no hay oportunidad de transformar nuestra vida en un espacio de paz y desarrollo, pues te digo, perdón porque me repita, pero pues de desarrollo nutritivo, ¿no? Para nosotros mismos y la sociedad. Pero te digo que él me sigue violentando de tal manera que en el 2016 yo decido huir de la casa. Él tenía una situación cercana con un amigo suyo que en la India había estado involucrado en el feminicidio de su esposa. Y bueno, al final salió libre. Y él me decía constantemente como esta persona, Martín se llama, ¿no? Martín, y me decía, Martín se salió con la suya, como él está con la niña y pues nadie nunca lo va a acusar de eso. Entonces, toda esta situación a mí me tenía muy atemorizada porque era un alto nivel de violencia. Y que además, te repito, como sucede en el ámbito doméstico, es invisible para los demás.
Entonces, a eso le aunas como, híjole, es que él sí está trabajando, es que él sí da dinero, es que pues a mí nadie me va a creer y nadie me va a proteger y las autoridades realmente no te protegen porque volvemos Y a la tampoco irresponsabilidad. No, y volvemos a la irresponsabilidad de los puestos sociales. O sea, en México, que yo creo que México es un país avanzado en derechos de las mujeres en Latinoamérica, por increíble que parezca, está la ley de acceso a una vida libre de violencia y en la letra, pues es una ley excelente, es una ley fantástico, pero como y, bien lo dices en la letra. y es una ley, no es una cosa que está a consideración, no es una Bueno, eso cuestión es general, optativa. en todo el país debe de ser aplicada. Y en todos los niveles de las autoridades. Ahora Así explícaselo a un es. MP, a un policía, a un juez, a un magistrado, no, pues ahí es como yo les digo, yo lo que he aprendido en esta experiencia es que de un lado están las leyes y del otro lado está la gente que los aplica. Y aquí está el cielo y aquí está el infierno de Dante, ¿no? O sea, yo así lo veo y Sí, pues es un poco. desafortunadamente, el poder de ventanilla sigue matando tratado internacional, porque nada más recordarle a nuestra amable audiencia que precisamente la ley para que las mujeres vivamos una vida libre de violencia viene de la CEDAW. O sea, no es de que de repente al Estado mexicano se le ocurrió, ¿no? Y además es parte. México es parte del sistema interamericano de derechos humanos, es parte de las Naciones Unidas, pertenece a muchos convenios y convenciones que respetan los derechos humanos, sobre todo los de las mujeres, a que vivan una vida libre de violencia, y los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, que algo que yo he visto desde que escuché a Mesli y que te estoy escuchando a ti, es que el interés superior de la niñez y sobre todo su derecho humano a un libre desarrollo de la personalidad, todo mundo, empezando por los padres, se lo pasan por el arco del triunfo y los niños se vuelven unas víctimas de una guerra espantosa en donde no les dan cuartel. Me tengo que ir a un último corte, mi querida Claudia, y regresamos para que nos sigas platicando, pues ahorita, qué está pasando, porque además esto empezó a tomar unos tintes también muy fuertes en tu caso. Entonces, por favor, no se despeguen y nos vemos rapidísimo en este último bloque para terminar de escuchar la historia de Claudia y de mucha madre y sobre todo de entender y visibilizar y estar trabajando en contra de que la violencia vicaria siga devastando a niños y niñas en nuestro país, así como sus madres. Gracias. Y bueno, estamos iniciando el último bloque aquí en tu programa y tú también discriminas. Y bueno, nos quedamos en la época del 2016, de qué estaba pasando en la vida de Claudia, que a pesar de que había logrado irse del lado de su agresor, decide regresar por muchas situaciones que quedaron muy claras en el último bloque y que además espero les sean de mucha utilidad a cualquier mujer, a cualquier madre que ahorita esté en esa disyuntiva de regresar con su agresor, no lo haga. Y bueno, pues te cedo el micrófono, querida Claudia. Pues sí, pues en el 2016 te digo que yo huyo, vengo aquí a la ciudad de Cuernavaca, empiezo un trámite de guardia y custodia y quedo aquí con mis hijos, pero mi expareja me empieza a depositar dinero y yo insistí en que mis hijos le hablaran por teléfono. Yo no quería como hacer lo que él me había hecho a mí. Sobre todo no quería hacerle a los niños eso de quitarles la otra figura parental, ¿no? Entonces, o sea, bueno, la figura maternal y que no perdieran la figura paternal.
Y entonces, él no vuelve, no tiene interés en ver a los niños. Yo creo que él decide, lo tomo como una persona muy revanchista. Entonces, él, no busca a los niños. Y en el 2017, cuando sucede el temblor, yo todavía estaba aquí en Cuernavaca como en medio de un proceso penal y legal muy desafortunado, porque en el proceso penal las autoridades deciden, un ministerio público decide desestimar mi carpeta del 2016. No sé por qué, todavía no sé bajo qué argumentos, pero lo desestima. Y yo pues estaba pues muy deprimida, todavía te digo, yo tardé también mucho tiempo en recuperar mi movilidad, no sé, nunca la voy a recuperar al 100%, pero en volver a caminar, en volver a poder lavar la ropa, en que mi mano, pues yo soy zurda, pero el brazo derecho que se me rompió funcione y así, y entonces él vuelve en diciembre del 2017, ya después del temblor que había ocurrido en la Ciudad de México y que yo creo que fue una señal de alarma para él, pero el 7 de septiembre del 2017, pues es un día trágico en los pueblos del Istmo de Tehuantepec porque el temblor fue devastador. Entonces mi casa se cae, mi casa del Istmo se cae y pues se cae mi pueblo, ¿no? Entonces esto aunado a muchas situaciones traumáticas que yo había vivido, pues me vuelve a hacer sentir muy vulnerable, muy como, ay, la vida, ¿no? Qué cruel es. Y entonces en el 2018, en abril, ya mi expareja, en enero del 2018, se viene a vivir aquí a Morelos y empieza a ver a sus hijos, a nuestros hijos, un fin de semana de cada 15 días. Y él insistía en que los quería ver también martes y jueves de las semanas y que nos dividiéramos el tiempo. Y esto es algo que los agresores también hacen como una manera de no dar pensión económica. O sea, ellos quieren distribuir el tiempo a mitades o llevarse un hijo y abandonar al otro para no dar pensión económica, o bien a veces sustraer a todos los hijos para que le acabe dando pensión eres tú. Pero en este caso, pues a mí, aún el tiempo que estuvimos separados, él siempre proveía económicamente con el pretexto de que yo así iba a poder poner atención sobre los niños. Y esta situación económica es también una cuestión que te mantiene muy dependiente de los agresores. O sea, las mujeres que les digan que renuncien, que no trabajen, que él les va a mantener, es una trampa. O sea, tienes realmente que estar con un hombre muy inteligente, de muchos valores, ¿no? Para que eso te permita un desarrollo en tu vida cuando eres dependiente económica, que haya respeto. Entonces, yo me acostumbré malamente a esta dinámica sin darme cuenta de que era un ejercicio de control y sometimiento de parte pues, de mi agresor. Entonces yo empiezo una relación con él, pero ya no vivíamos juntos. En abril del 2018 él viene un día y me da un beso y yo pues que había estado con todo este terror y toda esta soledad, lo tomo a bien y lo recibo bien y empezamos a reanudar, te digo, nuestra relación, nuestra intimidad, pero ya no vivíamos juntos. Y entonces en el 2019 él me invita de viaje, fuimos al desierto de Baja California porque siempre fue muy cuidadoso de no sacar pasaporte. Creo que como él teme, como él planea sacar a los niños del país, creo que tiene el temor de que yo haga lo mismo, ¿no? Porque pues bien dice el dicho de que el león cree que todos son de su condición. Y entonces él, cuando estalla la pandemia, yo vi que él entró como en un gran pánico. O sea, él, a pesar de su religión y todo, pues es un hombre de poca fe y entra mucho pánico y él piensa que, pues que las cosas van a cambiar mucho, la situación de que cierren la frontera en Europa, de que el aislamiento y todo eso, él se pone muy estresado y se pone muy violento. Entonces, durante el mes de Ramadán del 2020, bueno, mis hijos empiezan a tomar clases en línea, como todos los niños del país. Yo los cambio de escuela el 1 de marzo del 2020 y empiezan a tomar clases en línea el 15 de marzo. Es cuando se suspenden las clases. Y hacia abril, hacia principios de abril, él decide que se vayan a estudiar mejor a casa de él como padre, porque él tiene una mejor posición económica, tiene una habitación para cada niño y tiene una computadora para cada niño. Entonces él empieza a pasar por mis hijos a la casa ya desayunados y limpios y me lo regresa a la comida. Y te cuento esto porque durante el mes de abril y mayo, que fue cuando fue el Ramadán en el 2020, se lleva a mi hijo Nur, que apenas tenía 10 años, y que eso no sucede en los países islámicos. La integración al Ramadán y al ayuno del Ramadán es paulatina y es también, te lo repito, una cuestión cultural. O sea, tú no te haces musulmán nada más por ocurrencia, ¿no? Es una práctica cotidiana de ejercicio espiritual, como cualquier religión.
Entonces se lleva a mi hijo, lo hace hacer el ayuno y no permite que lo veamos. Mi mamá, mi papá, mi hermana y mi sobrina se vienen a vivir aquí a la casa de Cuernavaca por la cuestión de la pandemia. Entonces, pues eso es una grave afrenta, un gran daño, no solamente a mí, sino también a la familia extendida, a su hermanita, porque además, pues los niños que se quedan abandonados también es así como, y a mí, ¿por qué no me llevó, no? Te digo, un ejercicio constante de devaluación y esta doble valoración. Y entonces, cuando regresa mi hijo, a finales de mayo, mi hijo regresa ya muy cambiado. Regresa mi hijo, ha estado afectado evidentemente por la violencia que ha vivido de toda su vida, pero en ese momento se le recrudece y empieza a violentarnos a mí y a su hermana, incluso a sus abuelos, empieza a ser muy grosero y empieza a tener expresiones sexuales inapropiadas para su edad. Entonces yo le empiezo a hacer los comentarios al padre y él me decía así como que no tiene nadie con quien platicar. Me decía como a mí eso no me interesa o me insultaba o me decía que yo estaba loca, que esas situaciones no pasaban en su casa. Y yo decía, bueno, pues es que esto no es verdad, ¿no? O sea, algo está pasando aquí. Y en septiembre del 2020 yo le digo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero continuar esta relación contigo. Yo quiero que, o sea, ya no estamos viviendo juntos, yo quiero que seamos como cualquier pareja separada. Y en ese momento decide llevarse a mi hija. Eso tenemos una discusión el 1 de octubre en la mañana cuando se iban a ir a la escuela, pero yo ya advertía, como ya era la cuarta vez que él hacía esto de quererse llevar a los niños, yo advertía que él se los quería volver a llevar. Es que incluso le cambia la cara, se vuelve como un depredador. Y entonces yo decía, pues yo no voy a permitir que mi hijo salga de la casa, y porque sobre todo a quien se lleva es al niño, pero en ese momento se lleva a mi niña que tenía 8 años y no me la regresa a su casa, a su ambiente, a su hogar de mi hija, con su madre, con sus abuelos, con sus mascotas, con su comida, se la lleva y convence a mi hijo, porque yo también tratando como de amortiguar la situación y el impacto de mi hijo, yo permito que él hable por teléfono con él en la noche y a la mañana siguiente. Y entonces él convence a mi hijo de que pues robe las llaves de mi bolso, abra la puerta y se vaya. Entonces mi pobre hijo realmente muy inmerso en esta violencia, en esta pérdida de su identidad, en esta confusión de valores, porque él cree que uno lo discrimina por el Islam, ¿no? Y entonces se lo lleva y no me contesta el teléfono hasta el 5 de octubre o 6 de octubre, y de ahí me permite hablar con ellos como una semana y después decide que ya no me va a permitir hablar con ellos. Entonces yo les escribí a un correo electrónico y después me doy cuenta que quien me los está contestando es el papá. O sea, el papá en un abuso absoluto de la vida de mis hijos, de la comunicación, de sus espacios íntimos, decide hacer eso y yo me empiezo a apoyar en la escuela. Y la escuela me dice, no, pues los niños están bien, los niños están así, no sé qué tanto. Los niños, me dice la directora un día, me dice, los niños se quedan solos, porque muchas veces que estoy conectada me doy cuenta de que están solos, cosa que después niega. Y yo pues reactivo, abro una denuncia por violencia y mi abogada me aconseja no levantarla por sustracción porque me dice no aplica, porque en este caso él es el papá y ambos tienen la custodia, pero mi expareja muy perversamente en diciembre del 2020 lleva a mis hijos a denunciarme a mí por violencia, como si la que estuviera ejerciendo violencia sobre ellos fuera yo. Incluso pues en lo único que he leído de la carpeta, mi hijo asegura que yo le golpeaba mientras yo le decía, Dios me pidió que hiciera esto, cosa que es absolutamente falsa y que cualquier persona que me conozca, pues lo puede atestiguar. O sea, yo no soy una persona que jamás ponga a Dios como pretexto de nada, ¿no? O sea, sobre mis acciones, pues está mi raciocinio terrenal, ¿no? Entonces no, me parece más bien una proyección del papá, porque también dice así como que mi mamá le decía, tú eres un hijo del demonio, o sea, nosotros no usamos esa palabra ni siquiera, y pues la licenciada a mí me dice que yo no vaya a la fiscalía del menor, que no me notifique, y después de 14 meses sin contacto con mis hijos, porque, bueno, también hubo un error durante el proceso, yo estaba muy confiada en que la jueza del juzgado octavo aquí en Cuernavaca, Morelos, la jueza Elvira, iba a tomar en cuenta mis pruebas, y no las toma en cuenta, pero sí permite que se presenten testigos falsos, que en este caso son los maestros de mis hijos, a que mientan y digan que mis hijos no comían, no iban descuidados y estaban mal en la escuela cuando los niños ni siquiera estudiaban en mi casa y la educación solamente se estaba llevando en línea. Entonces yo les levanto una denuncia por falsedad de declaraciones, que es el día en que no avanza,
y resulta que después pues la jueza le da la custodia provisional a él, porque ella, que permite esos testigos falsos, es lo que toma en cuenta para darle la custodia al señor. Y te das cuenta de que hay un sistema donde jueces, abogados, ministerios públicos se pueden coludir. A mí me han dicho es que el señor da dinero. Yo no tengo pruebas de eso, no me consta, esperaría que no. Esperaría, le doy más oportunidad a su pobreza de criterio y mental y educativa que por dinero, porque si es por dinero, pues en realidad estás en una sociedad totalmente vulnerada. Y entonces entiendes muy bien la cultura de desaparecidos de este país y la cultura feminicida, ¿no? Desde una pobreza de criterio basada en una economía, pues lo repito, totalmente pauperizada, y si creen que una cantidad de dinero puede justificar el daño que hacen sobre las familias y por ende en toda la sociedad, pues es algo que yo no tengo palabras para describir lo vulnerada que está toda la sociedad mexicana ante esta falta de integridad, ante esta falta de valores, ¿no? Y pues resulta que pues yo decido entonces en diciembre del año pasado juntarme con otras madres que tenían diversas colectivas para formar una nueva colectiva que es la CAMCAI. Y yo les comento que pues esto en España le llaman violencia vicaria y que debemos de hacer un esfuerzo, el cual yo aprecio mucho de Samantha Quirós, la directora de la agrupación Madres Luchando contra la Violencia Vicaria, porque en un año hizo un fuerte trabajo de exposición sobre el tema, de tal manera que yo creo que ya mucha gente sabe lo que es la violencia vicaria, y yo les hablo de la necesidad de integrar esto. Yo no soy abogada, pero yo pienso, pues, si toda la gente dice que no es un delito, pues que se haga delito y que se incluya en la ley. Entonces yo lo presento, la iniciativa a través de derechos humanos, que es algo que todavía está en estudio dentro del Instituto de la Mujer, porque queremos no solamente que esté integrado dentro de la ley de acceso a una vida libre de violencia, sino queremos que toque las áreas penales y las áreas civiles que estén dedicadas a prevenir, sancionar y corregir lo que es la violencia hacia la mujer, y que este tipo de violencia sea estudiada, sea apreciada, sea sancionada, sea corregida, sea prevenida, ¿no? Porque causa un grave daño, y la gente que cree que ocurre solamente en la casa de Claudia Jiménez porque le robaron a sus hijos está totalmente equivocada. O sea, es un daño para la productividad de la sociedad en general. O sea, es algo que daña al país y que, repito, siembra las bases de la cultura de desaparecidos y feminicida en el ámbito doméstico. Entonces, sí, por supuesto, es un llamado a las autoridades a tomar su responsabilidad dentro de lo que es porque como bien dijo Meryl Streep en un importante discurso, ella dijo, las ideas se replican del poder hacia abajo, no a la inversa. Entonces, eso es algo muy cierto. Entonces, la autoridad que tome su responsabilidad, porque a mí, pues, el miércoles de esta semana, pues me llega la notificación, sin estar notificada, ¿eh? Me hacen ya un apercibimiento para que me presente frente al juez, donde yo ya tengo una amenaza de procesarme, de vincularme a proceso sobre la violencia que supuestamente yo he ejercido sobre mis hijos. Entonces, yo definitivamente estoy muy enojada con la fiscal, que se llama Mari Carmen, que por cierto ya ha tenido denuncias aquí en Morelos a nivel federal por otras madres, porque ella no considera la sustracción como un mal para los niños, y lo es. O sea, Mari Carmen, si escuchas esto, que te avergüence, o sea, realmente eres un peligro para la sociedad y para la infancia a la que supuestamente defiendes. Y pues sí, o sea, definitivamente es un llamado a las autoridades a que abran su conciencia de que las mujeres que sufrimos violencia no nos convierte eso en violentadoras. Si por en algún momento eso nos convierte en violentadoras de nuestra persona, no aplica igual para nuestros hijos. O sea, nosotras somos mujeres sin alternativas, al igual que son nuestros hijos en este momento declarando en contra nuestra. Y esa falta de alternativas, por supuesto que es responsabilidad de la autoridad. Tanto con tu historia como la de Mesli, me doy cuenta que pasa lo que también pasa en otras esferas, no nada más en temas ya tan llenos de violencia de género, específicamente contra la mujer. Se les olvida a las autoridades que en el artículo primero constitucional dice muy claro,
que tienen la obligación, no es de si quieren, tienen la obligación de salvaguardar los derechos humanos en el ámbito de sus competencias. Entonces, todas estas situaciones que nos has narrado no lo están haciendo. Yo sé que sí les dan los cursos porque lo hace constantemente el Poder Judicial desde antes del 2011 de la perspectiva de derechos humanos, pero parecería que les entra por un oído y les sale por el otro, y no lo hacen. Y entonces la violencia estructural contra la mujer es espantosa y es la que está perpetuando violencias como la violencia vicaria. Y eso es algo que ya no debemos de permitir. La verdad sí, no debemos de permitirlo porque además las denuncias que nosotras ponemos no son tomadas en cuenta, de verdad, y sin embargo denuncias, te digo, totalmente maquinadas, totalmente una estrategia para el sustractor para seguir dañando a sus propios hijos, y sí, convierten nuestra vida en un suplicio, pero la de los niños la convierten en un verdadero calvario. Y eso es algo que las autoridades, por supuesto, son cómplices, por supuesto deben de tomar su responsabilidad de decir, ¿sabes qué, sustractor? Yo voy a ver en la sustracción un hecho de violencia en sí mismo, porque no puede ser que ante esta ridiculez con la que mis pobres hijos, y digo pobres hijos porque ellos, imagínate un padre que los lleva a denunciar a su propia madre con una mentira para sentirse él albergado del crimen que está cometiendo. Es deleznable. O sea, no tiene un adjetivo de verdad a una actitud así, pues con esos niños, con esos agresores están nuestros hijos. No es un caso aislado. Yo se lo repito a la jueza, delante de usted han pasado cientos de casos. Yo conozco por lo menos 200 mamás. He platicado por lo menos con 60, con muchísimas que me han contado así sus historias personalmente. Sé lo que te digo, tengo pruebas de lo que digo, lo sostengo y me expone. También sostenerlo me expone, ¿no? Porque Cuernavaca es una ciudad donde hay demasiadas quejas contra autoridades que vulneran los derechos humanos de los mismos defensores de derechos humanos. Entonces, es como, bueno, o sea, ¿de veras vas a permitir que situaciones como la de Ayotzinapa, como la de los constantes fosas que se descubren aquí en Morelos, sigan sucediendo en el total silencio? No. O sea, ese es un ejercicio no solamente de discriminación, sino de completa irracionalidad y completa deshumanización. Sí, la invitación es a que se amplíe la conciencia, a que se vuelva a considerar qué es lo que realmente es bueno para el ser humano, quiénes somos los seres humanos, a qué aspiramos, ¿no? ¿Cuál es nuestra función en esta tierra? Y pues la mía, la verdad, no es formar parte de todo eso. Entonces yo, pues me aparto, te agradezco la oportunidad de tu espacio y si hay que hacer un ejercicio de discriminación, hagámoslo hacia esas conductas nefastas. Totalmente de acuerdo contigo. Dejémonos ya como sociedad de preocuparnos por los monumentos que son pintados o destruidos y mejor todo ello enfoquémoslo a construir una mejor sociedad, abramos los brazos a todas estas madres, a que apoyarlos, por lo menos en tomarnos la molestia de conocer estos casos y ayudar a visibilizar la violencia vicaria para erradicarla. Es urgente hacerlo porque ello está construyendo, el no hacerlo está construyendo a muchísimas niñas y niños que el día de mañana van a ser adultos, que seguramente van a caer en conductas no adecuadas o que simplemente y muy trágicamente ya tienen sus vidas personales totalmente destrozadas y quién sabe si se logren recuperar de esto y no es, si no hacemos algo los adultos, por lo menos como sociedad, pues esto va a continuar y nos va a seguir convirtiendo en un país sin valores, sin respeto y sobre todo sin, pues ahora sí que sin derechos, porque a pesar de que están escritos, pues todo el mundo se los pasa por el arco del triunfo y eso es algo que no podemos permitir. Claudia acaba de decir algo muy importante, ella no quiere ser parte de eso y yo tampoco. Por eso tenemos este espacio y te agradezco muchísimo la confianza porque sé lo que es todo lo que nos platicaste, sé lo que puede implicar, sobre todo en tu seguridad personal, pero espero que este testimonio pues le sirva también a muchas madres que estén viviendo ahorita una situación similar y que vean que
hay solución, que hay que salirse del ámbito del agresor, de que no están solas, como también se los dijo Mesli, pero sobre todo a quienes puedan ver la magnitud de esto, empezarlo a visibilizar para erradicarlo de la vida de los mexicanos y mexicanas. No podemos seguir volteándonos, ignorando el dolor y la tragedia de las personas, simplemente volteándonos y diciendo, ay, es que le gusta ser maltratada. A nadie nos gusta ser maltratados, absolutamente a nadie. Entonces, dejemos de ser inconscientes y pongámonos un instante los zapatos de cualquiera de estas madres que están pasando por un calvario para poder recuperar y rescatar a sus hijos de las manos del agresor que desafortunadamente y tristemente son sus propios padres. ¿Alguna reflexión final, mi querida Claudia? Pues yo diría que cada vez que una persona se pregunte por qué a esta mujer está en una relación violenta, o antes de que se haga una pregunta así, que se pregunte a sí mismo, que eleve un grado su inteligencia y se pregunte a sí mismo cuál es su participación en esta normalización de la violencia que se vive en nuestro país. Que diga yo qué he hecho para que esta persona esté viviendo esto. Creo que eso es importantísimo para tomar un cambio hacia lo que es la sociedad, no solamente hacia las personas que sufrimos violencia vicaria, que es dolorosa y terrible, sino hacia los niños que se llegan a ver, hacia las personas que sufren alguna pues variedad, ¿no? Física, como puede ser cuando andaba en silla de ruedas, pues no había banquetas para mí, ¿no? Para nadie que esté en silla de ruedas, para la gente que es indígena, para los migrantes, ¿no? Porque es muy fácil estar hablando de, pues, una atención hacia la pobreza y es muy difícil, por ejemplo, esas situaciones. Entonces, todo eso, pues preguntémonos yo, ¿cuál es mi grano de arena en esto? ¿No? Creo que eso es fundamental para poder revertir, no es la crítica, sino es el aporte. Creo yo que ese es mi último comentario y lo que me llevo de esta entrevista y pues de lo que me haces ver también permitiéndome hablarla, ¿no? Te lo agradezco mucho, Miroslava. Al contrario, Claudia. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, de entrada, dejar de compartir memes y chistes que están llenos de violencia de género, denigrando a mujeres, a comunidad LGBT y obviamente a comunidades indígenas, porque ya basta. Dejemos de ser parte de la perpetuación de la violencia en todas sus manifestaciones. Hagámonos responsables. Y como bien dice Claudia, pongamos nuestro granito de arena y yo te preguntaría a ti, que nos haces el favor de acompañarnos y escucharnos, ¿qué clase de granito de arena o dónde estás poniendo tu granito de arena? ¿En la deconstrucción de una sociedad violenta o en la construcción de una sociedad libre de todo tipo de violencia y sobre todo libre de discriminación? Y bueno, pues no me queda más que agradecerles que nos hayan acompañado a lo largo de estos 4 capítulos, de estos 4 bloques, y les pido nos dejen su like, se suscriban a este canal, le den clic a la campanita, compartan este video y nos dejen sus amables comentarios. Y nos estamos nos estamos viendo muy pronto en una próxima emisión para construir todas, todos y todes juntos un mundo libre de discriminación. Muchas gracias.